de los dos como creo que los colores en la que tengo por ahí con tenemos un color 3 en la parte de arriba, 3 y 2 en la parte de abajo, y uno con lentes que lo cojo para y aquí los colores estas son las colores respectivos. Y dije, es un pastelito. Ay, y dice best. Y dice, no dice no café, pero casi lo puedo. Porque para es un lugar así. Es un lugar que me gusta poner público, no me avisa. No sé qué es, pero no. Pero sí, hay una cosa que me gusta. Mi pico maquillaje. Sí, este es bonito. Yo compré, pero es que bien. Ahora sí, y quita la primera planta, la primera planta se ve cuatro plantas. Yo compré otra igualitita del mismo color de todo y la tengo y me tocaba todos los mismos productos iguales de la misma cosa. Yo compré muchísimas cosas. No muchísimas, pero sí muchas. Vamos a empezar. Empecé comprando un layer de barra, lo más común que te puedes encontrar a finales de los productos. Seguidamente fui a un mercadillo y me encontré con que pusieron en mi pueblo un tianguis y entonces para que no tenía marca de ¿cómo se llama? De colonias y de maquillaje y me compré una base para sombras. Me compré unos delineados para las mañanas. Si quieren después de esto les dejo el video de mi rutina mañanera. Ya por ahí les dejo el link que es al lado de suscríbete, arriba. Al lado de suscríbete, que no es el link, pero dice cuántos videos hay. Ustedes ya lo verán y se llama rutina para el colegio. Y pues bueno, yo compré estos que en la mañana me he hecho el delineado con estos. Bueno, el más común que uso, que se vea negro, es este negro, que me lo he hecho como delineado en la escuela o aquí para ir al colegio. Sí, pero a veces me he hecho con un delineado una sombra. Bueno, compré este metálico, como podéis ver, este negro, como podéis ver, este café fuerte, como podéis ver, este dorado, como podéis ver, este café claro, como podéis ver. Sí se ve café fuerte, pero es café claro, como podéis ver, café fuerte y un blanco con el que también a veces me he hecho delineado para hacer un delineado azul. Pero no quiten el video, chicos, es que esto es representativo. Dos. Ok, seguidamente nos
cuando fui a pasar mi mercadillo, encontré el alineado café para las pestañas. Y encontré otro negro que es de mi tono y está muy bonito. Me encanta. Y seguidamente, en este mercadillo, pues, nada de marca, yo como usted, todo como veréis tiene marca, pero yo vi que una chica que estaba dando un maquillaje y agarró una calcomanía de la chica que la estaba vendiendo y se la cargó como marca. Entonces, como no tiene marca, le sacan calcamonías y se las pegan como si fuera de marca. Entonces eso le han pegado calcamonías. Bueno, seguidamente yo compré que le pegaron el Lancome, es con lo que me he hecho el corrector, pero le puse marca como calcamonía. Esta es una pijata de Marical, acá también le pone marca. Ay, por 3 euritos todos, 3 euritos. También no tengo mucho tiempo para bueno, no fuerzas todos, pero la mayoría 3 euritos. Así es que no tengo para decirles individualmente porque estaba haciendo la prueba y con mi vídeo y pues se me acabó el tiempo. Antes de tiempo se me acabó. Te voy a decir el precio de la última planta individual de personas. En la segunda planta he tenido otra base para maquillaje, una pincita para agarrar el cabello para mi rutina diaria, otra pinza, ¿cómo se llama? Unos glosses muy bonitos que me encantaron. Este es morado, como podéis ver, o de café moradito, y tiene un olor a cacao. Y como podéis ver, es para resaltar los labios con transparente y huele a... no estoy segura muy bien, pero sí huele a cacao. Huele como que entre a cacao y a fresa, pero huele más a cacao. Y como podéis ver, es de color. Huele como a chicle de tamarindo, algo así. Y un colorete para uñas, algo así. Y pues con eso me echo la línea. Todos estos 3 euritos, ahí sí. Pero 4 euritos que debe llevar. Esta es la tercera planta y es la penúltima. Tengo las típicas pestañas postizas, su pegamento dúo, los jumbos, el típico colorete, siempre sí, es un poco bastante, el típico colorete, el típico, no el típico bronceador encremado, la típica brocha para los bronceadores o para las cosas encremadas, y el típico el típico corrector. No es un corrector, sino que vendría siendo así como que con me he hecho la mascarilla. Por lo que y este es para mascarilla, y yo tengo otro nuevo que es mascarilla y es que se me olvida, es que no es correcto. Con que me he hecho la mascarilla y
Ahí estamos olvidando. Luego que me encontré, me he hecho la mascarilla. Todo eso, nada más. O también, como todo esto, 3 euritos. Menos la mascarilla con la que me he hecho, 10 euritos. Y la última planta está fantástica. Voy a sacar todo. El típico aceite para los ojos o para las pestañas. La típica brocha clara o cicala para los coloretes. La típica paleta de sombras y de los dos coloretes de los dos tonos. El típico cepillín o algo así, o para el delineado de las pestañas. Es negro, como podéis ver, la manchita, no me la hice por agrede. Y pues la típica paleta para ojos, con que me he hecho el delineado en la mañana y me he hecho el delineado con un negro. Bueno, y ya siguen las unidades, las sombras, que me está haciendo este pálido, me encanta, es de Marcai. Este que también me encanta, que es plateado. Como podéis ver, un cafecito. También es de Marcai. Este es un dorado muy bonito que me encantó, de Marcai. Y pues este ya siendo un dorado pero más intenso, de Marcai también. Y pues aquí viene lo que estoy haciendo con lo que me he hecho el delineado. Con este me he hecho el párpado para el colegio, y con este me he hecho el delineado, ¿vale? A veces. Y pues con lo que más uso es este, no el delineado normal. Este es el colorete para las cejas, es café. Este también es igual, pero ya más viejo, y este es el típico colorete. Bueno, y otro delineado. Sí, bueno, esto fue todo. Esto fue todo. Espero que te haya gustado y nos vemos. Bye.